Hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Hola a todos los que se van uniendo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Hola Pame, Mini, por ahí quienes se van uniendo. Bueno, hoy día tenemos un taller con gelatos que son barras acuarelables, así que hoy día les voy a enseñar a utilizar un poquito más sobre este material. Para quienes no me conocen, bueno, yo soy Jessie. En Instagram me encuentran como Jessie Reedy, así que nada, estoy feliz de, bueno, este es el primer taller que vamos a hacer por medio de Instagram. Ya habíamos hecho talleres antes por medio de Facebook. Así que hoy día vamos a ver cómo nos va. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Bueno, mientras que se van uniendo, van por ahí alistando sus materiales. Yo voy a utilizar estos de acá. Este y bueno, acá tengo como que dos sets más de gelato. Por ejemplo, este set de acá que tiene un poquito más, que son 12. Así que... Hola Cintia, ¿cómo estás? Súper raro. A diferencia de mi Instagram, el en vivo por acá me salen los mensajes por otro lado. Hola Jan. Armike también por ahí que se va conectando. Bueno, en realidad este taller es gracias a Becon Data y bueno, artista, a la marca Faber-Castell. Así que igual, todos los productos que les voy a enseñar hoy día lo pueden encontrar, acuérdense, en Becon Data. Ellos están frente a la Universidad San Ignacio de Loyola, ¿ya? Donde está la rotonda, ya, ellos se encuentran ahí. Hola Medalic, María José por ahí que se va uniendo también. De todas maneras vamos a esperar a ver un minutito. Listo, ahora sí. ¿Cómo están chicos? Siempre me alegra cuando veo gente de Instagram que se va uniendo por acá. Hola Junior. Le vuelvo a repetir ya, de todas maneras, acuérdense que nuestros amigos de Becon Data se encuentra frente a la Universidad San Ignacio de Loyola, en la rotonda de La Molina. Igual, seguro en unos momentos van a dejar su número de WhatsApp acá, fijado para que puedan anotar y puedan hacer sus pedidos por ahí. Hola Diana. Es sorteo. Sí, hola Anaí. No, es un taller, es un taller. Así que vamos a empezar ya. Voy a explicarles un poquito sobre los materiales, eh, cómo se usa, si por si acaso no los conocen. Estos son los famosos gelatos que son barras acuarelables, así que voy a explicarles un poquito más. Ya. Lo voy a abrir para que vean ya. Yo siempre me acuerdo cuando veía estas barras. Cuando veía estas barras, yo pensé que era tipo crayolas. Entonces, de ahí me dijeron de que eran acuarelables y cuando los usé de verdad que eran buenas. Entonces estos son los gelatos, voy a acercar para que puedan ver ahí. Son unas barras que lo pueden utilizar tanto en técnica seca como en técnica húmeda. Les voy a enseñar un poquito algunos trabajos que he utilizado con gelatos. Por ejemplo, este fue un taller anterior que hicimos el uso de gelatos tanto en técnica húmeda como seca. Y además también con gelatos, bueno, hemos trabajado postres, hemos trabajado flores. Un poquito de los trabajos que yo hago. Normalmente yo me especializo en lo que es acuarela y témperas. Entonces le voy a enseñar un poquito de mis trabajos en acuarela. Estos son mis trabajos en acuarela. Tengo como que un estilo medio furry. Siempre me gusta dibujar lo que son postres, comida y también todo lo que es botánico. Entonces, si tengo que definir mi estilo, definitivamente es entre esas dos ramas, ¿no? Lo que es el estilo furry y lo que es botánico. Entonces, esos son trabajos hechos en acuarela. Igual pueden ir a mi Instagram y a ver más trabajos hechos en témpera. Seguro las chicas y los chicos, porque obviamente hay chicos también por acá que nos siguen en Instagram. Hay un poco que nos conocen, ya conocen mi trabajo. Entonces, estos de acá, por lo menos estos de acá son hechos con gelatos. Entonces, el tema con el gelato es que es un material que sí tenemos que aprender a usar. Por eso justo estamos haciendo este taller. Esto lo hicimos en un taller pasado. Hicimos este es como que un fondo
Y hoy día vamos a trabajar otra cosa, no vamos a hacer fondo hoy día vamos a hacer un poquito de frutas. Vamos a combinarlo con algo botánico y lo que voy a utilizar son gelatos y voy a utilizar también un poquito de estilógrafos. Así que nada, voy a sacar esto, voy a poner una hoja acuarelable. Siempre acuérdense. Gracias, Ale. Hay la gente que se va uniendo, qué chévere. Siempre acuérdense, yo siempre recomiendo cuando empiecen a trabajar con acuarela que utilicen un papel de 300 gramos a más ya. Yo el día de hoy voy a utilizar un gramaje menor, no voy a utilizar un gramaje de 300 sino de 250. Entonces como tengo que utilizar voy a utilizar un gramaje mucho menor, lo que he hecho es tensar el papel. Lo he tensado con una cinta sobre un soporte de trupán. ¿Esto por qué? Porque el papel, como va a tener menor gramaje, lo que va a pasar es que se va a ondular más rápido. Entonces lo he tensado para que no se ondee tanto. Y lo otro es que también cuando tenemos un papel de menor gramaje, tratar de no trabajar no echarle tanta agua a la acuarela, ¿ya? Eso sí es fundamental. Se puede trabajar con menos de 300, sí, pero no se olviden de tensar. Y lo otro es que no aplicar mucha agua. ¿Ya qué gramaje? Me dice ya. Lo recomendable para acuarela es de 300 gramos a más. Ahí nuestros amigos de Becondata tienen varias marcas de papeles. Es más, me confirmaron que tienen los Arches. La marca Arches en lo que es papel acuarelable es una de las mejores marcas en el mundo. Es un papel que tiene mucha textura. Si a ustedes les gusta la textura, entonces el papel les va a ir bien. Y es 100% algodón. Siempre acuérdense que mientras el papel tenga más alto porcentaje de algodón, es más profesional. Este es un papel básico, este no tiene nada de porcentaje de algodón, así que es súper básico. Los papeles básicos no tienen porcentaje de algodón y son más baratos, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que tengas un papel básico, como que para que hagas tus pruebas, practiques, hagas tus manchas, todo, y un papel profesional para que puedas ahí trabajar ya tu trabajo final, ¿no? Por ejemplo, este de acá si es un papel que tiene porcentaje de algodón. Es más, acá he estado haciendo algunas pruebas del sello de agua y esto sí se trabajó en porcentaje de algodón. Este de acá también está en porcentaje, es un papel con porcentaje de algodón. Entonces, mientras que el papel tenga porcentaje de algodón, mucho mejor es el efecto. Eso sí, de todas maneras. Listo, entonces yo ya tengo acá mi papel. Tengo mi papel ya tensado, entonces voy a bajar un poquito más esto de acá para que se pueda ver y no se vea tan alejado. Hola a todos los que se van uniendo. Bueno, hoy día tenemos un taller de gelatos, que son barras acuarelables, por si acaso. A ver. Listo, ahí creo que ya se ve mucho mejor. Voy a mover un ratito esto de acá. Ahora sí. Cuéntame, ¿cómo se ve? ¿Se ve pixelado? Hola, Arti Dibujos, ¿cómo estás? Quiero saber si se ve pixelado, se escucha entrecortado. A ver, me van comentando antes de empezar. Ya, pero hay algunas preguntas. Dice, ¿de qué se trata esto? Es un taller de gelatos, gracias a nuestros amigos de Becondata y Faber-Castell. Así que voy a explicarles un poquito cómo utilizar los gelatos. A ver, por ahí hay otra pregunta, creo también. Ya. Anaí me pregunta, ¿quedará grabado? Sí, lo vamos a grabar como Instagram TV, no se preocupen. Hola, Eddie. Igual, si tienen alguna pregunta, yo lo voy a ir chequeando acá por la casilla de preguntas. Entonces, ya. Lo que he hecho es un poco tensar mi papel, como les dije. Acá como que tengo una parte del dibujo que voy a hacer y esta parte la he dejado así en blanco para acá hacer todas mis prácticas y todas las pruebas. Siempre cuando tengan un material nuevo, lo que les recomiendo es que, es más, en toda la hoja rayen, marquen, hagan todo para que conozcan el material. No se pongan de frente a pintar un dibujo, porque deben conocer primero el material. Por ejemplo, imaginemos que yo me compré mis gelatos y no conozco cómo se activa, ¿no? Entonces
no lo voy a pasar de frente al dibujo, sino lo que voy a hacer es hacer mis pruebas acá. Para el gelato lo pueden utilizar en 3 formas. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, hola a todos los que se van uniendo por ahí. Ya. Entonces empezamos, chicos. Para el gelato hay 3 formas de utilizar. La primera forma es que lo pueden utilizar directo en el papel. Ahí está, ese es el papel. Y luego lo que voy a hacer es agarrar mi pincel y lo activo con el agua, ¿no? Esa es una forma de poder utilizar el gelato. Entonces, a veces cuando utilizamos así el gelato hay que tener un poco de cuidado para que no se marque tanto. Mientras más textura tenga el papel, el gelato también puede marcar un poco el papel. Entonces lo que yo hago normalmente es la segunda forma que les voy a enseñar, que es agarro mi paleta. Voy a agarrar mi paleta y el gelato lo voy a activar acá. Como lo hice en el papel, pero ahora lo estoy activando en la misma paleta. Y recién acá es donde yo voy a aplicarle el agua. ¿Ven? Ahí le estoy aplicando agua. Y ya automáticamente tengo acuarela. Entonces luego esto lo paso al papel y miren. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿se puede utilizar así? Sí, se puede utilizar. Solamente si es que desean que tenga bastante textura el gelato, ¿no? Entonces, más o menos acá lo estoy utilizando de la paleta al papel. Y la tercera forma es que agarro mi pincel de manera directa. Agarro el gelato y lo paso al papel también. ¿Ven? Ahí más o menos. Entonces, hay 3 formas de utilizar los gelatos. Voy a usar otro color para que vean. Podemos combinar técnica húmedo con húmedo con húmedo sobre seco. Sí, también podemos combinar. Es más, hoy día vamos a hacer un poquito de ambas técnicas. Cuando digo técnica húmeda, significa que estoy humedeciendo el gelato para que se vuelva acuarelable. Y cuando digo técnica seca, en el caso del gelato, es que lo utilizo como barra, como si fuera una tiza o algo así. Y puedo utilizar combinando ambas. Entonces, por ejemplo, acá voy a activar este color que a mí me encanta. Sí, el gelato es una acuarela en barra en realidad. Así que eso es lo bonito de este material. Siempre yo me acuerdo cuando comenzaba a investigar y buscaba acuarelas en barra, yo decía, pero acá en Perú no hay. Veo por todos lados, pero en Perú no hay. Y al final sí tenía, Faber-Castell tenía los gelatos que son las barras acuarelables, ¿no? Miren ahí cómo pigmenta el gelato. Entonces, si es que recién lo van a utilizar, yo recomiendo que lo utilicen de esta forma. Es decir, que lo apliquen en una paleta, ya sea de cerámica, de plástico o un plato. Si tienen un plato de porcelana, también lo pueden aplicar ahí. Y luego lo humedecen y lo pasan al papel. Podemos combinar colores también. Por ejemplo, imaginemos que yo no tengo este morado, ¿ya? Entonces voy a hacer combinación de colores. Por ejemplo, el morado, en este caso, vamos a sacarlo con un rojo y un azul. Ustedes saben que combinando rojo con azul obtenemos un morado. Entonces, por ejemplo, acá tengo azul y acá tengo un rojo. Es más, si tienen un magenta es mucho mejor. El magenta es muy parecido al fucsia. Dice, ¿y esta acuarela en barro son como las escolares o nivel estudiante? Esas son nivel académico. Lo que pasa es que acuérdense que Faber-Castell tiene 3 niveles. Tiene el nivel escolar, que normalmente son la de cajita roja. Esas son las de nivel escolar. El nivel académico o estudiante son todas las que tienen la cajita azul o presentación azul. Normalmente la línea de Creative Studio, por ejemplo, esta es una línea de Creative Studio, tiene el nivel académico o estudiantil. Y todo lo que es cajita verde, donde están los polícromos, los Albert esa es la línea profesional. Entonces este es un nivel académico en realidad, no es nivel estudiante. Listo, entonces ahí tengo un poco de rojo, tengo un poco de azul. Y lo que voy a hacer, miren, combino. Voy probando. Por ejemplo, acá siento que de repente le puse demasiado rojo. Así que voy a agarrar un poco más de gelato. Perdón, demasiado azul le puse. Entonces estoy agarrando un poco más de rojo. Ahí estoy creando nuevos colores, ¿ven? Entonces, por ejemplo, siento que mi morado todavía está muy azul. No se preocupen, le podemos agregar más rojo. Ahí voy a agregarle un poquito más de rojo.
Sí, esa más o menos, bueno, para los que no sabían de la línea de Faber-Castell, así se divide. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a la línea de Creative Studio, que somos el Creatin, entonces es la línea académica, ¿no? Bien, le agregué un poquito más de rojo, ahí ya se aclaró mucho más. Entonces, recuerden, y siempre, siempre lo digo en todos los talleres, no se limiten solo con los colores que tienen acá. Recuerden que pueden hacer combinaciones entre sí, o sea, pueden crear nuevos colores, pueden crear una gama mucho más amplia. Por ejemplo, si yo tengo un gelato de 4, que es este de acá, por ejemplo, es una presentación de 4 gelatos, de 4 colores nada más, pueden combinar este con este para que les salga como un anaranjado. Entonces, cosas entre sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita he combinado el azul con el rojo, el gelato azul con el rojo, y me ha dado como que un morado. Ahora, a su vez, podemos crear mucho más tonalidades, es decir, si le voy agregando un poquito más de rojo, se va aclarando. Si le voy agregando un poquito más de azul, se va más para el lado del azul. Entonces, podemos ir creando tonalidades entre los gelatos. Un poquito más para que puedan ver. Y si no sabían sobre este material, si tienen preguntas, no se olviden que acá pueden dejar sus preguntas, yo las voy contestando. Entonces, si lo vamos a aplicar directo al papel, miren, acá ya un poco que se está ondeando el papel, no sé si se ve, por eso lo he tensado, lo he tenido que tensar para que no se ondee tanto. Entonces, si es que lo vamos a aplicar sobre un papel, sobre el mismo papel, hay que tener un poco de cuidado para que no se marque, ¿no? Como les decía hace ratito. Por ejemplo, acá lo estoy aplicando en el mismo papel. Y también va a depender del tipo de papel, ¿no? Porque como este es un papel básico, también marca un poquito más. Entonces, si por ejemplo lo utilizo un papel que es mucho más profesional, ahí sí ya no se marca tanto. Ahí está, ¿ven? Y de nuevo lo voy a pasar a la paleta para que vean. Este de acá. Lo que me encanta también de los gelatos son sus nombres. Tiene unos nombres bien graciosos. Entonces, por ejemplo, es Cotton Candy. Más o menos para que vean ahí. Hola Ceci. Acá lo voy a aplicar directo a la paleta. Yo por lo menos me siento más cómoda aplicándolo en la paleta y luego recién lo aplico en el papel. Si no, también pueden ayudarse de un gotero para poder aplicar el agua, ¿no? Sí, el papel que yo estoy utilizando es de grano fino y tiene bastante textura. A pesar que es básico, tiene bastante textura. Ya yo estoy utilizando el Masking Shark Take, que es una azulita. Igual pueden preguntar acá a nuestros amigos de Becon Data también qué masking tiene. La que yo utilizo es esta de acá. Es la que siento que menos maltrata. Hola. Por ahí creo que hay una pregunta, a ver. ¿Qué hay diferencia con los óleos pastel? Ya, los óleos pastel son más grasosos, o sea, tienen un poquito más de aceite. En el caso de los gelatos no son grasosos, son acuarelables, son solubles en agua. Entonces, esa es una de las diferencias con el óleo pastel. Pero funciona como que tipo crayones también, ¿eh? Cuando lo aplican sobre, por ejemplo, esto de acá ya secó. Imaginemos que quiero aplicar el mismo verde y quiero hacer como que tipo degradé. Entonces ahí ya lo he puesto sobre el papel, no lo voy a humedecer. Y pueden agarrar, si gustan, con un hisopo, con la misma mano, o un difuminador. A veces también tienen difuminador. Y voy difuminando, ¿ven? Miren ahí como que le estoy generando un poquito de sombra. Bueno, ahorita estoy agarrando un hisopo de apoyo. Y por ejemplo voy a poner un poquito más. Acá ya lo estoy trabajando sobre seco porque no estoy utilizando el agua. Entonces, como no estoy utilizando el agua, que lo aplico ahí de frente. Incluso con el mismo hisopo puedo agarrar un poquito de color e ir bajando así de a pocos. Ven como voy creando como que degradez ya en seco. Es como que lo que yo hago es trabajo todo en húmedo las primeras capas. Y luego para darle efectos o detalles finales lo trabajo en seco. Miren, ahí como que genera el degradé. Y por ejemplo, si quiero oscurecer un poquito más acá, voy a agarrar mi gelato azul. Y voy a empezar acá con un poco del gelato azul. Entonces acá lo que les estoy mostrando son algunas técnicas que pueden utilizar con los gelatos. Miren, con el azul estoy dando como que un poquito más de profundidad.
Yo eso es lo que hago, ¿no? Trabajo, como le digo, las primeras capas en húmedo y las últimas capas, ya para dar detalles, los trabajo con gelato seco y difuminados, full difuminados para que vaya como que dando un poco de textura ahí. Listo. Entonces lo que vamos a trabajar hoy día es este dibujo de acá. Y es más, voy a empezar a trabajarlo de una vez porque como tenemos solo, ya nos queda un poco más de media hora. Así que voy a comenzar a trabajar esto de acá. Ahora les voy a hablar un poquito más de los complementos, ¿ya? Yo aparte de los gelatos, ¿qué utilizo? Utilizo lo que es la goma moldeable, que es esta de acá. Esta es la goma moldeable, que no es un limpiatipo, ojo, el limpiatipo tiene como que una grasita, es súper diferente. La goma moldeable lo que me permite es bajar el pigmento siempre del lápiz. Por ejemplo, acá el lápiz se nota, entonces si es que yo pinto la acuarela por encima de este lápiz, lo que va a pasar es que el lápiz no se va a borrar. Entonces necesito bajarle el pigmento lo máximo, como que tenga lo esencial para poder ver la figura y que no se marque, ¿no? Entonces ahí está, más o menos. Ahí ya le estoy bajando el pigmento. Ven ya que ya no se nota mucho el lápiz. Ahora, si por ahí también me preguntan qué tipo de lápiz utilizo, yo utilizo este de acá, que es el lápiz 9000 de Faber-Castell, pero utilizo el H. No sé si ahí lo ven. Es el que tiene menos carboncillo. Ay, Dios mío. Ya, el que tiene menos carboncillo, miren. Este es el H. El 2B es este de acá. Ahí nomás se ve la diferencia. Este es un 2B. Entonces, ¿por qué utilizo un H? Porque necesito que el lápiz no pinte tanto sobre el papel y que sea mucho más fácil de poder retirar con la goma moldeable, ¿no? Con este de acá también se puede retirar, pero me demoraría un poquito más porque es un poco más pigmentado. O sea, tiene más carboncillo. Listo, ahí ya le bajé un poco la textura, ¿ven? Ahí está. Entonces por ahí hay más preguntas. Dice, y si mojas el papel y aplicas encima, también puede funcionar aplicando, pero cuando es igual que con los colores acuarelables. Si tú mojas la superficie y pones encima el color acuarelable o el gelato, siento que se marca un poquito más. Entonces trato de evitar hacer eso. ¿Qué gramaje es el papel? Ya, el papel, como les dije hoy, estoy trabajando con un papel de 250 gramos. Yo recomiendo siempre el papel de 300 gramos a más porque resiste más la humedad. Entonces, como estoy trabajando con un papel de menor gramaje, lo que he tenido que hacer es tensarlo sobre una superficie de turpán. Y también tengo que tener en cuenta que no le puedo aplicar muchas capas de agua porque se va a ondular y va a quedar muy marcado. Entonces, recomendación es un papel de 300 gramos a más para que resista, ¿no? Entonces voy a comenzar a preparar mis colores. Por ejemplo, las primeras capas quiero que sea como que un rojo medio anaranjado. Así que como no tengo ese color, lo que voy a hacer es combinar. Entonces estoy combinando un gelato naranja con un poco de rojo. Agarro un poco de agua. Y ahí comienzo a crear un nuevo tono, ¿ven? Ahí ya tengo como que un rojo anaranjado, ¿no? Y esta va a ser mi primera capa. Esta definitivamente va a ser mi primera capa. Mientras que esto se va sentando un poco, por ejemplo, también necesito un poco de verde. Este verde de acá en realidad no me llama mucho la atención, así que voy a crear otro verde. Como que tengo la opción de crear tonos que a mí me gusten más, ¿no? Por ejemplo, acá es un verde, le puedo poner un poco de rojo. Ambos son complementarios, o sea, en el círculo cromático son complementarios. El yo agregarle un poco de rojo al verde, lo que va a hacer es que este verde se va a opacar. No es que se va a oscurecer, sino que ya no va a tener tanto brillo. ¿Ven? Ahí ya tengo otro verde, ya no tengo un verde tan brillante. Tengo un verde un poquito más desaturado, esa es la palabra. Porque cuando agregas un poco de combinación complementaria, es decir, cuando digo colores complementarios, significa que los colores están opuestos en el círculo cromático. Entonces ahí lo desaturo un poquito. Si por ejemplo siento que el verde se desaturó mucho, le voy a agregar. Sí, puedes probarle una cartulina mix media, pero eso sí, las cartulinas mix media, para lo que es acuarela, no lo recomiendo mucho.
No me gusta mucho el acabado. Ya depende de la persona, ¿no? Que vean cómo queda con mix media. Por lo menos en lo personal a mí no me gusta trabajar. Los mix media los dejo para témperas, para acrílicos, eso sí. Ya. Por ejemplo, es más, también recomiendo que hagan su prueba de color, ¿no? Acá estoy haciendo mis combinaciones y acá puedo ir como que probando cómo van pintando. Por ejemplo, este verde me gusta mucho más que el verde de acá que tenían, miren. Al inicio tenía este verde y no me gustaba, entonces he creado otro verde y este me gusta mucho más. Y por ejemplo acá voy a probar un poquito el rojo anaranjado que creé. Ahí está. Entonces, sí, no, en el mix media no sé, siento que no me permite realizar algunas técnicas tan libre como si fuera un papel acuarelable. Entonces voy a empezar. Este es el dibujo, es una manzana. Siempre cuando empezamos a dibujar, por ejemplo, esta vez no lo estoy haciendo en base a una foto, siempre recomiendo tener un punto de luz. Entonces, imaginemos que mi punto de luz va a venir de acá, ¿ya? Es decir, ya sea el sol o el foco, perdón, va a venir desde este punto. Significa que toda esta parte de acá va a tener mucho más iluminación y la parte que está más alejada va a tener menos iluminación. Pero acá hay como que una hojita, entonces esta hojita también va a proyectar un poco de sombra, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces comienzo a pintar mi primera capa. Siempre acuérdense que las primeras capas son básicas, no le pongan tanto detalle a las primeras capas. Es como que aquí recién estamos definiendo en dónde voy a poner un poquito más de pigmento. Si queda marcado no hay problema, puedo ir luego poniendo más capas. Ahí estoy aprovechando usando el gelato. Listo, más o menos ahí. Esta es mi primera capa. Ahí tengo una primera capa. Acá por ejemplo he dejado un poquito más de claro. Si por ahí quiero aclarar un poquito más antes de que seque, puedo aprovechar el mismo pincel para retirar pigmento. Ahí miren cómo voy retirando un poco el pigmento. Eso solamente se puede hacer cuando la acuarela está húmeda, ojo. Si ya está seca, ahí sí ya no hay forma de retirar el pigmento. Acá le voy a poner un poquito más de pigmento también. Ahí está. Y acá también un poquito más de pigmento porque acá sí la acuarela debe estar un poquito más oscura por la sombra que está proyectando la hoja, ¿no? Listo. Vuelvo a repetir, estoy utilizando ahorita un papel súper básico. Súper contra básico, en realidad de 250 gramos. Así que en ese tipo de papel a veces nos deja como que ciertas marcas, ¿no? Ahora, mientras que esto va secando, voy a comenzar a pintar la hoja. Lo que yo recomiendo es que si es que todavía no tienen demasiada experiencia en la acuarela, que esperen que seque esto para recién poder pintar la hoja. ¿Qué pasa si esto está húmedo y pinto la hoja en húmedo? Como ambos están húmedos, se van a combinar entre sí. Entonces, yo recomiendo sí o sí que esperen que seque y de ahí pinten la hoja. En este caso, yo sí lo voy a pintar para ir avanzando. Igual chicos, si tienen alguna pregunta, hola Gureneco, igual si tienen alguna pregunta pueden dejar aquí en la casillita de preguntas. Igual nuestros amigos de Becondata van a poner seguro su teléfono, van a fijar en el comentario para que puedan hacer los pedidos. El material que estoy utilizando es el gelato, que es de Faber-Castell. Así que ahí pueden preguntar los precios y también qué tipo de gelatos tienen, porque hay varias presentaciones. Listo, acá estoy pintando un poco, acá también voy a pintar un poquito más. Ya. Ahí está. Estas son mis primeras capas. Entonces mis primeras capas es más o menos para ir viendo los colores, ir viendo sombras. A ver, por ahí hay otra pregunta. ¿Qué pinceles estás usando? Ya, mientras que esto va secando les voy a hablar un poquito de los pinceles, ¿ya? Estoy utilizando este pincel de Winsor & Newton, es un pincel punta redonda. Cuando hagan acuarela e inicien, mejor dicho, la acuarela, siempre les recomiendo que utilicen un pincel de punta redonda. Existen varios tipos de pinceles, ¿ya? Este es el punta redonda,
Por ejemplo, hay también uno de punta plana. Este de acá es el de punta plana. También hay los biselados o los angulares, que son pinceles que tienen como que la punta hacia un lado. Luego están los famosos liners que yo les digo, que son estos pinceles que tienen la punta mucho más estirada y son para detalles. Entonces, si es que van a iniciar, sí o sí empiecen con un pincel de punta redonda, que es mucho más fácil de controlar. Luego los números. Este es un pincel número 6. Este es un pincel número 6. Yo tengo varios números, por ejemplo, siempre recomiendo que tengan un 6 y un número 2. El número 2 obviamente es más chiquito y sirve para hacer detalles, ¿no? Hay más chiquitos todavía. Por ejemplo, hay un 000, 400. Entonces ya esos que son más chiquititos los utilizo sí o sí para detalles así minuciosos, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Este es un 000 y miren la punta. Entonces normalmente esto lo utilizo cuando pinto mascotas. Tengo que hacer los pelitos ahí de la mascota, entonces necesito tener una punta mucho más fina. Ahora, aparte del pincel, otro complemento que yo utilizo son también a veces los ecopigment. Los ecopigment son como son estilógrafos. Por ejemplo, les voy a enseñar acá más o menos. Este es el de punta 0.5. Lo bueno de los ecopigment es que te viene por punta. Entonces, acá hay una punta mucho más delgada. Este es el 0.5 y este es el 0.05. Entonces eso me sirve también para delinear. Yo normalmente trato de no delinear mucho la acuarela, pero si lo tengo que hacer utilizo estos. Tengo otros también que son de tono sepia, que no son en negro como estos, sino son en sepia, que es un poquito más difícil, más fácil, mejor dicho, de poder hacer perder el estilógrafo. Cuando nosotros marcamos con estilógrafo, lo que hace es marcar la acuarela. Entonces por eso no lo trato de usar mucho. No me gusta que la acuarela esté tan marcada. Listo. Por ahí no sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Por ejemplo, esta es mi primera capa. Aún está húmeda, pero ya voy a ir poniéndole más capas. Entonces, a este rojo anaranjado que tenía le voy a comenzar a poner un poquito más de rojo para que vaya cambiando el color. Entonces vamos a ver qué nos resulta cuando le ponemos un poquito más de rojo. Ahí está, ¿ven? Ahí ya cambió el color definitivamente. Entonces puedo ir poniendo así ya de a pocos una nueva capa con el nuevo color. Entonces esta ya sería mi segunda capa, ¿no? Entonces esta va a ser mi segunda capa. Comienzo a difuminar. Es decir que voy a comenzar a jalar un poquito la acuarela para que se vaya perdiendo con la primera capa. Miren, ¿ven? Lo que yo quiero es que se pierda, que se vaya perdiendo de a pocos con la capa que está abajo, ¿no? Ahí está. Por acá también voy a poner un poquito más. No mucho, porque esta parte es la que tiene que ir más iluminada por el brillo, ¿no? Acuérdense que acá puse mi punto de luz. Entonces no quiero ponerle tanto pigmento para que se vea mucho más claro. Cuando usamos acuarela siempre vamos de claro a oscuro. En el caso de la témpera, ahí sí podemos ir de claro a oscuro o de oscuro a claro. Acá sí hay que mantener un poquito el orden de empezar más claro a más oscuro. ¿Ven? Ahí ya, este del color es un rojo más pigmentado. Ya no es un rojo anaranjado. Y ahí ya le estoy poniendo como que un poco más de... Al yo dar otra capa y el tratar de respetar el tema del brillo, es decir, de dónde viene la luz, lo que hago es comenzar a darle volumen a la acuarela. De a poco, lo que pasa con la acuarela es que le voy dando un poquito más de volumen. Y eso hace que la acuarela no se vea tan plana. Por ejemplo, este es un papel que yo estoy utilizando por primera vez, miren. Y ya de por sí sabía que como era un gramaje menor se iba a ondear demasiado. Entonces por eso tenía que tensarlo. Ahí está. De a poco le voy... No, la segunda capa no es que le haya puesto de frente toda la acuarela, ojo. Sino se están dando cuenta que estoy poniendo por partes, ¿no? Estoy yendo así de a pocos. Bien, acá como que se ve un poquito más claro, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner un poquito más de manchas.
siempre acuérdense de que todo esto, cuando ustedes tengan un material nuevo, hagan todo lo que he hecho acá. Experimenten, vean las formas de cómo pueden utilizar el material, cómo pueden combinar el material, y como que así también se van acostumbrando un poco al material, ¿no? Ya luego recién lo trabajan en el dibujo. Voy a hacer un poquito más. Hola Flor, estoy utilizando un papel de 250 gramos. Es un papel súper básico, súper básico. Entonces este papel, por ejemplo, no tiene nada de porcentaje de algodón. Encima es menos de 300 gramos, por eso se hundía mucho más rápido. Voy a poner un poquito más de acuarela. A ver, por ahí hay más preguntas. Ya se podrá mojar el papel. Ya eso sí ya lo respondimos. A ver, ¿qué diferencia hay si uso el limpiatipo? Ya, lo que pasa es que el limpiatipo es como que medio grasoso. No sé si ustedes han pegado alguna vez en pared con limpiatipo. Entonces, cuando ustedes sacan el limpiatipo de la pared, a veces no les deja como que unas manchitas. No de grasa, pero sí unas manchitas, como si estuviera húmedo o algo así. Entonces, eso, lo que tiene el limpiatipo lo pasas al papel, si es que lo utilizas. En cambio la goma moldeable no, la goma moldeable no tiene ese material. Ese es un material súper diferente. Ya ahí está, ya creé más acuarela. Esa de acá está ¿Cuál es la diferencia de esta con esta? Porque acá se ve mucho más claro y acá mucho más oscuro. Porque acá le eché menos agua. Acuérdense que en la acuarela, cuando nosotros queremos volver más transparente el color, no usamos acuarela blanca, sino que usamos menos agua. Perdón, más agua. Mientras más agua usen en la acuarela se vuelve más transparente. Entonces acá usé menos agua, por eso se ve más pigmentado, ¿ven? Entonces voy a utilizar esto para hacer una tercera capa. A ver, por ahí que otro... A ver, por ahí me preguntan, ¿los gelatos se pueden usar como los crayoles o los colores acuarelares directo en el papel? Sí, se puede utilizar directo el papel. Es más, mientras que esto va secando voy respondiendo algunas preguntas, pero hay que tener cuidado porque a veces marcan. Entonces, por lo menos yo recomiendo que si van a iniciar con gelatos, lo hagan en la paleta como les estoy enseñando acá. Y además traten de hacerlo en un papel que no sea tan texturado. Cuando el papel tiene más textura, ahí sí se marca más. Ya, ahora sí. Listo, voy a empezar. Ya sería mi tercera capa en esta parte. Nuevamente comienzo a empezar por hacer manchas, ¿no? Manchas en algunas zonas. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un poquito más de manchas. Y comienzo a difuminar, ¿no? Me gustaría que seque mucho más rápido para enseñarles a utilizar con detalles. Es decir, usar el gelato en seco, no en húmedo. Eso le genera como que un poquito más de textura también. Cuando le comienzo a dar un poco de gelato en seco. Entonces ahí está. Por ejemplo, aquí ya de por sí se ve, no sé si lo ven ahí, se ve como que más pigmentada en esta zona. Entonces, este gelato que tengo mucho más pigmentado no lo voy a aplicar en todo. Solamente en algunas partes del dibujo, para que dé un poquito más de profundidad. Entonces estoy limpiando mi pincel y comienzo a difuminar nuevamente. Hola chicos, a todos los que se van uniendo, estamos haciendo un taller de gelatos. Bueno, mientras que voy avanzando acá, les voy comentando un poquito que B con Data va a estar de aniversario el 12 de noviembre, es decir, ya el otro mes está de aniversario. Así que de todas maneras estén atentos al Instagram de B con Data porque va a haber sorpresas, seguro va a haber sorteos. Así que ya les estoy avisando por si acaso. Listo, ahí más o menos tengo un poquito más de profundidad. Le voy a poner acá también un poquito más. Entonces, acuérdense que los gelatos son barras acuarelables. Son barras acuarelables que pueden utilizar tanto en húmedo como en seco. Ahorita lo estamos utilizando en húmedo porque lo estamos activando con el agua.
pero también lo pueden utilizar así en seco, ¿no? Como les enseñé hace un ratito. Entonces, de todas maneras, como voy a guardar el taller, va a quedar grabado y van a poder ver todo de nuevo. Esto que hago un poquito más de manchitas. Por acá también quiero que lo veas un poquito más porque siento que está muy, como que muy transparente esta zona. Es más, a veces en la acuarela me gusta como que dejar a propósito estas marcas porque eso hace que le dé textura a la acuarela. Si hago que todo sea muy liso, se va a ver muy plano. ¿Cómo sé a dónde va la profundidad de las zonas? Me preguntan ahí. Ya. En este caso lo que primero hice fue poner un punto de luz. Mi punto de luz está en esta zona. Entonces sé que todo lo que está más cerca de este punto de luz va a tener mucho más claridad, ¿no? Va a ser más brilloso. Ahora, tienes que ver el dibujo en sí. Por ejemplo, acá yo sé que hay una hoja. Esta hoja de todas maneras va a tener que proyectar una sombra. Por eso es que en esta parte donde está la hoja le estoy poniendo un poquito más de pigmento. Eso es uno. Luego recomiendo que practiquen un montón con fotos. O sea, si por ejemplo quieren hacer una manzana en acuarela, siempre practiquen con fotos. En una foto, si es una foto profesional, mucho mejor. Ahí es como que tú puedes ver dónde van los brillos, dónde va la oscuridad, dónde es más profundo. Entonces, ya cuando vas practicando, como que eso ya se te graba. En realidad a mí se me ha grabado. Entonces, como que ya tengo un poquito más de... El yo de practicar siempre en base a fotos, puedo ir viendo, o más o menos me acuerdo dónde va la luz, dónde va la oscuridad. Entonces, como les dije, esta de acá no lo estoy haciendo en base a una foto, sino lo estoy haciendo, bueno, la saqué nada más así. Entonces, y además les ayuda a observar, ¿no? De todas maneras les ayuda a observar. Hola, Line Art por ahí también. Listo. Entonces acá tengo como que mi tercera capa. Vamos a esperar que seque para ya comenzar a dar las capas de sombras. Entonces vamos a empezar con la parte de la hoja, ¿ya? En la hoja ahí hicimos como que una primera capa como base nada más. Voy a comenzar a sacar un poquito más de gelato verde. Por ejemplo, ahí está el gelato verde. Les dije que este verde no me gusta, ¿no? Entonces voy a crear de nuevo el verde que hice acá. Voy a ponerle un poquito más de agua. Listo. No me gusta este verde porque siento que es muy brillante. A mí me gusta mucho el verde tipo un verde olivo. Entonces eso lo obtengo normalmente con marrón y amarillo. En ese caso estoy usando un poquito de rojo para desaturar mi verde. Es más, acá voy a poner el rojo, creo. Está poniendo el rojo. Y de acá lo voy a pasar acá. Acá tengo también un poco de amarillo para poder aclarar un poquito más. Y ahí voy combinando. Entonces, nuevamente repito. Acuérdense que ustedes pueden utilizar no un solo color, sino las combinaciones entre sí para generar nuevos tonos. Entonces aquí, por ejemplo, no estoy utilizando el verde que les enseñé, sino que estoy utilizando otro verde que acabo de crear. Nuevamente puedo probar acá. Ahí está. Más o menos ese es el verde que estaba buscando, ¿no? Y ya comienzo a dar las siguientes capas. Ahí está. Nuevamente hago manchas y luego comienzo a difuminar, ¿no? Para que la acuarela, en este caso el gelato, se vaya desapareciendo. Está bien. Más o menos ahí como que ya tiene otro efecto. Acá también voy a poner un poquito más de gelato. Estamos utilizando los gelatos de Faber-Castell, que son barras acuarelables, ¿no? Voy a difuminar nuevamente. Listo. Entonces esta parte, por ejemplo, no le he puesto manchas de gelato verde porque quiero que se vea el brillo. ¿No ves que acá puse el punto de luz?
Entonces acá también tiene un poquito, como que un doblez acá le había puesto. Y acá sí lo puedo pigmentar un poquito más porque es la zona como que más alejada, ¿no? Ahí está, bien. Así que nada, chicos, si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar para ir respondiendo. Preguntas sobre pinceles, sobre la acuarela, sobre el gelato. O sea, ahí más o menos ya tenemos como que algunas capas, ¿no? Algunas capas, por ejemplo, acá le voy a poner un poquito más de verde. Quiero profundizar de todas maneras esta parte. Ahí está. Y ahora voy a comenzar acá. Y voy a dejar que seque. Siempre acuérdense de que seque bien la primera capa para luego poner la segunda. Si está húmedo, lo que va a pasar es que se van a combinar los colores. Por ejemplo, ahí está. Ahora sí, voy a comenzar a dar ya los toques acá en la manzana. Ahora sí quiero como que generar tipo violeta. Es más, voy a aprovechar que acá tengo el amarillo. Incluso puedo poner un poquito de amarillo, ¿ven? Si bien les dije que siempre trabajamos de claro a oscuro, acá por ejemplo esa parte del amarillo está tan pigmentado que puede dar como que un toque de brillo acá. Sí, todavía la segunda hojita le estamos poniendo recién las primeras capas, todavía no le he terminado. Por ejemplo, quiero dar como que algunas manchitas en amarillo. Ven, le puedo aprovechar ahí. ¿Por qué el amarillo se puede ver bien? Porque no le eché mucha agua, es un amarillo recontra pigmentado. Entonces por eso a veces puede sobresalir en este caso, ¿no? Ven, ahí está. Listo, ahora sí voy a crear otro color. Por ejemplo, voy a crear como que un rojo violáceo, que es un rojo con morado. Por ejemplo, acá voy a poner un poco más de rojo nuevamente. Acá tenía el violeta, ¿no? Así que voy a usar el violeta que tenía acá. Voy a poner un poquito más de violeta. Ahí está. Y voy a poner acá el violeta para generar un nuevo color. Ahí está, ¿ven? Ahí está, voy haciendo mi prueba de color, ¿no? Sí, ahí más o menos podría trabajarse con este color. Voy a ponerle un poquito más. ¿Ven? Estoy usando los gelatos de 12, que es la caja de esta de acá para que vean. Esta de acá. Esa es la caja que estoy utilizando. Y ven cómo he creado muchos más colores de los que no estaban. O sea, en realidad no estoy usando tanto el gelato de frente, sino que estoy generando nuevos colores. Ahí está. Por ejemplo, ven, acá ya está mucho más pigmentado. Y acá voy a comenzar a generar mis manchitas, ¿no? Las manchas que yo digo que es para ir definiendo algunas zonas de más profundidad. Entonces he empezado por este lado porque es como que una de las zonas más alejadas del punto de luz que hice acá. Y más o menos irle dando un poco de textura a la acuarela. Ahí está. Y sigo difuminando, ¿no? Cuando hacemos el difuminado hay que hacer en realidad esta técnica es súper rápida porque si se seca ya luego no tengo o sea, la acuarela no me va a permitir difuminar. Ahí está. Este tipo de manchitas las dejo ahí para que pueda generar ahí la textura. Por ejemplo, acá también voy a poner un poco más. Otra manchita acá. Y ya difumino así de a pocos. Como que ahí ya le voy dando un poquito más de textura, ¿no? A la manzana. Ya no se ve tan plana como antes. Entonces ahí voy difuminando.
de a poquitos. Cuando difumino lo hago con el pincel limpio, o sea, limpio el pincel con agua y quito el exceso de agua y comienzo a jalar la acuarela. Voy a poner acá también porque esta parte es un poquito más, está como que con la sombra de la hoja, ¿no? Me voy a poner también un poquito más de mancha. Ojo, y esto lo estamos haciendo súper rápido y en menos de 1 hora creo que hemos hecho esto. Así que imagínense que con más tiempo ustedes lo van a hacer mucho mejor. Definitivamente. Para hacer una acuarela yo normalmente me demoro más de un día. Porque hay muchos detalles para hacer, ¿no? ¿Está bien? Ahí voy poniendo un poquito más de mancha por acá también. Difumino, limpio mi pincel y ahí comienzo a jalar la acuarela. Ahí como que ya de a poco ya tiene más textura, ¿no? Por ahí creo que han dejado una pregunta. ¿Qué pinceles usas? ¿Tienen buen pigmento? Ya, el pincel no tiene pigmento, lo que tiene el pigmento es el gelato. Entonces el pincel que estoy utilizando, como les dije, es un Winsor & Newton Cockman. Este es un pincel, no es un básico, es un pincel académico muy bueno, muy bueno. Te cuesta un poquito más que los pinceles así escolares, pero vale la pena la inversión, de verdad. Cuiden, o sea, si compran un pincel que es un poquito más caro, lo cuidan bien y créanme que les va a durar un montón. Siempre está en el cuidado del pincel, ¿no? O sea, no lo dejen sumergido en el agua. Tampoco no maltraten mucho las puntas. O sea, cuando digo maltraten es, por ejemplo, este pincel no lo puedo utilizar para acuarelas, luego lo utilizo para témperas, luego lo utilizo para acrílicos, no. Trato de tener un pincel para cada material, ¿no? Por ejemplo, este es pincel para acuarela. Tengo otro pincel que utilizo para témpera, tengo otro pincel que utilizo para óleo. Y así, ¿no? Ahí le voy poniendo un poquito más de manchas. Ahí está. Entonces puedo profundizar más, sí, todavía le puedo dar como que mucho más capas, pero uno tendría que secar y tendría que tener un poquito, un papel que pueda resistir un poquito más de capas, ¿no? Hola, ya recién te conecté. Estamos utilizando gelatos. Los gelatos son barras acuarelables, que es esta de acá. Barras acuarelables de Faber-Castell. Y son súper pigmentadas en realidad, así que por eso es que se ve así bien pigmentada la acuarela. Ahí le voy dando como que ya dando un poquito de forma, ¿no? Ven que ahora la mancha las estoy poniendo como que así. Media, ya no las pinto así por pintar, sino como que le voy dando un poco de forma según la forma de la manzana, ¿no? Media, que como acá tiene una curva, entonces le voy poniendo como que así con el pincel, ¿ven? Ahí le voy dando ya el efecto del volumen. Cuando ya estoy por acabar, lo que hago es con el mismo pincel y la acuarela comenzar a dar algunos toques para que vaya teniendo la forma de la fruta. ¿Ven? Ahí ya le voy dando este tipo de curvatura. Por ejemplo, le puedo dar mucho más profundidad, sí. Vamos a hacer un marrón. Ahora, por ejemplo, este set no tiene marrón. ¿Cómo puedo darle marrón? Vamos a combinar. En otro pocito voy a hacerlo para que no se borre ese color que salió acá. Voy a poner acá rojo y lo voy a combinar con verde. Entonces, porque necesito ahora sí que genere un marrón. Como digo, este set no tiene el marrón, pero voy a generarlo yo misma, ¿no? Con la combinación de colores. Por eso es súper fundamental que sepan un poquito de teoría del color. Ahí está, este es el rojo. Y yo poniéndole un poco de verde. Voy a desaturar mi rojo. Voy a poner un poquito de agua nada más, así para que se suelte la acuarela. Vamos a ver qué color nos da.
Ahí tengo un color, no es un marrón tan notorio, pero sí es un color que pinta bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, ese está húmedo todavía. Entonces, si yo le pongo este color que acabo de crear, se va a combinar, se va a absorber con la parte húmeda y no va a generar el pigmento que yo quiero. Así que voy a esperar que seque un poquito más y voy a darle de nuevo un poco más a las hojitas, porque la manzana ya va teniendo un poco de forma. Lo que me falta son las hojas. Las hojas han quedado así planas. Así que vamos a comenzar a pigmentar un poquito más. Allá por ahí hay preguntas, a ver. ¿Se me vas a regalar un pincel? No, chicos. Igual todos los pinceles lo pueden encontrar acá en Becontat. Así que pueden preguntar ahí cómo se llama, qué pinceles tienen, en qué tamaño. Si, por ejemplo, yo sé que hay un montón de tamaños, ¿ya? Yo sé que hay un montón de tamaños, pero yo recomiendo que empiecen con un número 6 y un número 2. Con esos dos pinceles, esos dos números de pinceles, con eso ya pueden ir iniciando. Y ya de a poco se van comprando más tamaños, ¿no? Gracias. Bueno, estamos haciendo la manzana así en tiempo récord, en realidad. Estamos haciendo en tiempo récord porque... A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda 3 minutos. Obviamente en 3 minutos no vamos a acabar. A ver, uy, hay un montón de preguntas. A ver, hola Gladys. Sí, lo voy a grabar, no se preocupen. Ahí, por ahí, Baseball Journal Perú dice, ¿los gelatos son acuarelas o hay gelatos? No, los gelatos son acuarelables. O sea, el único gelato que existe, que es el de Faber-Castell de acá, esos son acuarelables. Los otros son tizas, que es otro material, no sé si materiales se trabaja en seco nada más. Así que más o menos ahí estamos dando ya un poquito más de detalles. Estoy como que le pongo un poquito más de profundidad. Como esta hoja está un poquito más al fondo, entonces ahí sí le estoy dando más oscuridad, ¿no? Por ejemplo, acá le puedo poner un marrón. De repente le puedo ir poniendo este marrón. Vamos a ver cómo queda ya. Voy a ponerle acá un poco del amarillo y le voy a poner un poco del marrón que acabo de crear. A ver, voy a ponerle acá. Está súper húmedo. Entonces está súper húmedo. Es como que mi primera capa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos la primera capa de todo? Ya. Me salió muy grueso. Vamos a tratar de quitarle un poco el pigmento. Dice, ¿para qué tipo de ilustraciones prefieres usar gelatos en lugar de las acuarelas? Ya. En realidad puede ser cualquier ilustración, ¿eh? Solamente que cuando necesito que se vea recontra texturado, utilizo gelatos. Porque, ejemplo, acá estoy utilizando el gelato todo en húmedo. Pero luego, cuando yo utilizo gelato, cuando esto seque, le pongo gelato en seco. Como les enseñé acá, ¿no? Acá un poquito les enseñé. O sea, me gusta luego utilizar el gelato en seco para generar textura, más o menos así, ¿ven? Ahorita no le puedo poner el gelato en seco, ¿por qué? Porque está húmedo, entonces va a quedar marcado. Tendría que secar súper bien para recién aplicar el gelato en seco. Por ejemplo, ahí está que le doy algunas hojitas. Vamos a ver cuándo nos marca acá. Estoy con miedo porque si me paso la hora tengo miedo de que no se guarde la ¿cómo se llama? Que no se baja el video. Así que ahí más o menos estoy tratando de controlar un poco el tiempo. Ahí está. Entonces, ahí más o menos le voy poniendo un poquito más de pigmento acá. Si ustedes desean lo pueden delinear, ¿no? Yo, por ejemplo, quería delineado con mi seco pigment. Pero yo creo que ahí se ve bien. Entonces, ahora sí, voy a aplicar un poquito más. La cinta de color azul es masking. Sí, es una masking de la marca Sharp Tape. Es la que me encanta porque no arranca mucho la hoja del papel. Ahí está bien. Ahí le voy a poner un poquito más de pigmento. Por ejemplo, acá todavía está húmedo. Entonces
el pigmento que tenía súper fuerte se ve un poquito más claro porque la capa húmeda está absorbiendo. Entonces como que por ahí se puede aclarar un poco, ¿no? Pero más o menos a ver, quiero ver cómo va. Más voy a inclinar un poquito el papel para poder ver bien. Ven como ya le voy, mientras más capas le voy dando, ya va agarrando textura, ¿no? Y ya acuérdense que en esta parte ya voy utilizando, o sea, la pincelada que hago, ya trato de que sea de acuerdo a la forma de la acuarela, ¿no? Ya no es que haga manchas por hacer, ¿no? Sino que ya estoy tratando de ir dándole la forma a la acuarela para que vaya teniendo el volumen que estaba buscando, ¿no? ¿Está bien? Ya, por ahí hay más preguntas, ahorita lo chequeo, chicos. Sino que cuando hacemos el difuminado, siempre acuérdense de trabajarlo antes de que seque. Hola, Zoila, gracias. Qué chévere, chicos, que les haya gustado la acuarela. Lo estoy haciendo un poquito rápido por el tema del tiempo. Ahí está, listo, ¿ven? Ya más o menos le voy dando ahí. Uy, ya se nos acabó el tiempo. Chicos, voy a guardar este en vivo y me conecto de nuevo. Nos quedaremos ahí unos minutitos más pintando. Así que guardo y me conecto ahorita.